Bien, bien, les damos la más cordial bienvenida. Les voy a presentar al docente, ¿verdad?, de la jornada de hoy. Él es Jonathan Martínez Líbano, doctor en Psicología Clínica y de la Salud, magíster en Gestión Educativa, Recursos Humanos y Habilidades Directivas, es psicólogo y docente de pregrado, posgrado y director del magíster de la Universidad Andrés Bello. Así que, docente, es toda suya la clase. Hola, 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 hola a todos, a todas, y gracias por estar presente. Hoy día vamos a hablar un poquito de lo mío, que se llama terapia cognitiva conductual. Vamos a revisar algunos avances en lo que es la terapia en la actualidad, un poquito entendiendo de que claramente en la actualidad estamos teniendo de verdad hartos problemas de salud mental y por lo tanto requerimos de más técnicas para poder afrontar las situaciones que nos están pasando en la actualidad. ¿Ya? Eh, mm, Al final de la jornada, ahí, al igual que Enrique Lafourcade, no alcancé a bajar un librito, pero se los voy a regalar ahí por el chat. Hay un libro que es muy interesante que Se nos pegó el profe. Eh, entonces, como les decía, bueno, al final ahí del seminario hoy día les voy a regalar un librito ahí que está, pues, está en inglés, pero yo sé que probablemente le van a sacar harto provecho. Ahora con estas cosas de inteligencia artificial, usted claramente puede subir esto a la inteligencia artificial, puede ir haciéndole preguntas y todas esas cosas. Así que aprovéchalo, ¿ya? Pero eso al final de la jornada y como regalo plus, ¿ya? Vamos a hablar un poquito de la evolución que ha tenido la terapia cognitiva conductual. Para eso, obviamente, tengo 50 minutos prácticamente, ¿ya? Y bueno, si alguien después tiene alguna duda, pregunta, inquietud, ahí está mi correo, jonathan@adipa.cl. Em, Tengo entendido que después la diapo también la dejan disponible, así que no hay problema, ¿ya? Nosotros, queridos colegas, probablemente somos los que estamos más concientizados, ¿verdad? En razón de la grave pandemia que nosotros tenemos de salud mental en la actualidad, ¿verdad? No sé cuántos de ustedes trabajan en Cefam, cuántos de ustedes trabajan en el sistema público, por ejemplo, solamente para saber nomás. Em, Probablemente los queridos colegas que trabajan en el sistema público sabrán en definitiva el colapso en el cual estamos, ¿verdad? Entendiendo un poquito de que efectivamente las patologías de salud mental están cada vez más complejas y lo que a mi juicio creo yo que también es difícil es que cada vez las patologías mentales se están dando a más temprana edad. ¿Ya? Probablemente cuando yo estudié las patologías como, no sé, una crisis de pánico, por ejemplo, una depresión, en niños eso nosotros no lo veíamos. ¿Ya? Y en la actualidad, lamentablemente, estamos siendo testigos de aquello. Entonces, hay que entender un poquito, queridos colegas, que efectivamente antes de pandemia ya la cosa no venía bien, ojo, ¿ya? Porque muchas veces las personas le echan la culpa totalmente a la pandemia, y nosotros tenemos que identificar que eso no es así. En estricto rigor, ha habido un avance de los problemas de salud mental. Probablemente hay alguna hipótesis que dicen que, claro, que la población ha estado mucho más, entre comillas, educada o conoce más acerca de los problemas de salud mental, por lo tanto ha preguntado o ha consultado más. Pero por otro lado, me gustaría también decir que probablemente nosotros también estamos mucho más atentos a síntomas, patologías que antes nosotros no les dábamos mucha importancia, ahora sí se la estamos dando, estamos aprendiendo mucho más de, por ejemplo, los trastornos bipolares, estamos teniendo mucho más cuidado en poder hacer un buen diagnóstico. Entonces, en estricto rigor, un poco queriendo decirles esto, que efectivamente antes de la pandemia esto ya no venía bien. ¿Ya? Y hemos visto estos aumentos, por ejemplo, graves de prevalencia, o sea, de tener 650 millones de personas enfermas con una patología mental, disculpen, a 970 millones de personas, claramente un aumento sustancial. ¿Ya? En definitiva, nosotros sabemos que la prevalencia también aumentó, ojo, y esto es así. Nosotros, probablemente, no sé si algunos de ustedes trabajan en colegio, pero
Por ejemplo, también uno observa las conductas disruptivas, las conductas agresivas, las de regulación emocional, por ejemplo, de los niños, niñas y adolescentes, que claramente tienen que ver muchas veces con los problemas de socialización de estos 2 o 3 años en donde lamentablemente no estuvimos con esa aproximación física, social, que obviamente requiere de un desarrollo psicosocial. Por lo tanto, todos los estudios, todos, absolutamente todos, chiquillos, los estudios nos están diciendo que hay o hubo un incremento en todas las patologías de salud mental luego de la pandemia del COVID-19. Generalmente nosotros hemos visto los promedios, igual los promedios son engañosos, ¿verdad? Pero entre un 10 a un 8% de las prevalencias han aumentado. Por ejemplo, si algún país tenía, no sé, el 20% de prevalencia en algo, muy probable que esté en 28 o 29. O sea, ha habido un aumento exponencial y esto no ha sido solamente en Chile, sino que aquí les pongo una evidencia de muchos países en el mundo que están viviendo exactamente lo mismo que nosotros. ¿Ya? En donde los sistemas de salud están colapsados, donde nosotros los psicólogos también estamos colapsados, en donde efectivamente nosotros como psicólogos estamos tratando de encontrar estrategias finalmente que puedan apoyar a nuestros pacientes, y que estas estrategias obviamente sean efectivas, ¿ya? Y un poco lo que queremos darle a conocer a ustedes y obviamente a los chicos que tomen el diplomado es que existen unas nuevas formas de hacer intervención desde la TCC. ¿Ya? Ha habido una tremenda evolución. Ya nosotros sabemos que muchos de los psicólogos se quedaron en la segunda generación de la TCC, que es la más conocida probablemente, que tiene que ver con, obviamente, esta aproximación cognitiva con estos como técnicas clásicas como la reestructuración cognitiva. Sin embargo, ha habido una evolución muy, pero muy importante. ¿Ya? De hecho, varias revisiones sistemáticas con metaanálisis dan cuenta de que las estrategias de tercera generación desde la TCC pareciera ser que están dando mejores rendimientos que otros tipos de metodologías terapéuticas. ¿Ya? Por favor, así que vamos a volver a retomar, ¿vale? Entonces, un poco como les estaba diciendo anteriormente, un poco hemos visto esta gran explosión finalmente de problemas psicológicos, por los cuales obviamente nosotros hemos tenido que, evidentemente, em, tener la capacidad finalmente de atender a una serie de población que está bien complicada de salud mental y estamos viendo obviamente una explosión importante de trastornos que antes, como les decía, antes de caer mito y lo demás, antes no lo veíamos a edad tan temprana, ¿ya? Los últimos indicadores de salud mental que nosotros tenemos en Chile fueron estos, que hablaban de casi un 18% de depresión, lo cual obviamente es alto, un 7% en trastorno de ansiedad generalizada, un 1%, 2% de trastorno bipolar, entre el 11 o 12% de los trastornos del uso y abuso de drogas. Y lo que más nos llamó la atención en este último informe fue la aparición importante de los trastornos de personalidad, que antes nosotros eso no lo veíamos, ¿ya? Probablemente algunos de ustedes que trabajan en colegio se dan cuenta que, por ejemplo, el trastorno límite de la personalidad, limítrofe, borderline, como usted quiera llamarlo, aparece con gran prevalencia, ¿verdad? Niños con esta sensación de vacío, por ejemplo, con estos cortes habituales, en donde nosotros lo único que falta para poder diagnosticarlos con esto, lamentablemente, es que cumplan los 18 años. ¿Ya? Por lo tanto, como les digo, antes nosotros este tipo de patología no las veíamos mucho, ¿ya? Por lo tanto, la terapia cognitiva conductual se alinea muy bien con estos desafíos que tenemos en salud mental en la actualidad, ¿ya? Efectivamente, hay muchas personas que en la actualidad están buscando terapias que están relacionadas o que tengan en una evidencia científica. De hecho, todas estas cosas de inteligencia artificial han ayudado harto a que las personas se informen más acerca de salud mental. De hecho, si ustedes hacen cualquier ejercicio en estas estrategias de Claude, disculpen, tenía la cámara apagada, en estas cosas de Claude o Geminis o ChatGPT, si ustedes dicen, mire, tengo un problema de salud mental o tengo, mira, depresión, ¿qué puedo hacer para eso? ¿Ya? Es muy probable que te va a decir
que bueno, que toma una terapia cognitiva conductual. Está siempre dentro de las primeras estrategias y porque efectivamente tiene esta evidencia científica. De hecho, yo siempre les recomiendo a mis alumnos que en sus firmas coloquen que son terapeutas cognitivos conductuales, porque de verdad muchos psiquiatras derivan específicamente a terapeutas cognitivos conductuales porque saben efectivamente que esto tiene evidencia, ¿ya? También obviamente las demandas de la cantidad de psicólogos o de las necesidades de salud mental también han aumentado, obviamente. También, ojo, que ahora muchos de ustedes probablemente, al igual que yo, ya estamos atendiendo de manera mixta, online, por ejemplo. Por lo tanto, la terapia cognitivo-conductual de verdad tiene estrategias, pero muy concretas. ¿Ya? Entonces, efectivamente, eso ayuda mucho al paciente porque lo ayuda a que pueda lograr este conocimiento un poquito de su patología que está teniendo. Ahora bien, esto tuvo una evolución importante, ¿verdad? Nosotros tenemos que identificar que pasamos desde como la tendencia mucho más centrada en aspectos conductuales, comportamentales, ¿verdad? A aspectos cognitivos y ahora a aspectos contextuales, ¿ya? En estricto rigor, muchas entidades internacionales están recomendando la terapia cognitiva conductual, ¿ya? De hecho, hay algunas estrategias como por ejemplo la DBT que nace para el tratamiento en definitiva de los trastornos límite de la personalidad, por ejemplo, y que le ha dado un énfasis fundamental a lo que es este movimiento. ¿Ya? Obviamente no tenemos que desconocer la historia porque efectivamente nosotros venimos de este mundo conductual, ya clásico, acérrimo, de que lo único que importaba era la conducta, y pasamos a otro momento que tenía que ver con lo cognitivo y ahora lo contextual, ¿ya? En definitiva, el enfoque siempre ha estado, ojo, en esta gran idea, ¿ya? En estricto rigor, esta idea de Epicteto que nos dice, ojo, que no nos perturban las cosas, sino la interpretación que hacemos de ellas, ¿ya? Entonces, dependiendo si usted está hablando de la segunda generación o la tercera generación, probablemente si usted habla desde la segunda generación, es importante para usted va a ser la reestructuración cognitiva, ¿verdad? Va a ser modificar un pensamiento negativo por otro más positivo o más adaptativo, por así decirlo. Y las terapias de tercera generación tienen un enfoque absolutamente distinto. Y ese enfoque absolutamente distinto está radicado en que nosotros como terapeutas tenemos que ayudar a nuestros pacientes a modificar esa relación que tiene con los pensamientos, ¿ya? Entonces, más que reestructurar cognitivamente, ¿ya? Lo que nosotros vamos a hacer acá es cambiar la relación que tiene el paciente, por ejemplo, con sus pensamientos. El enfoque que más manejo yo es la terapia aceptación-compromiso. Y en esta línea, lo que nosotros hacemos finalmente es que evidentemente tenemos que ayudar a que nuestro paciente, por ejemplo, pueda tener mayor flexibilidad psicológica. ¿Ya? De hecho, todas las estrategias, por ejemplo, de la terapia aceptación compromiso van ligadas a eso. Efectivamente, estos 6 pasos, estas 6 áreas que trabaja la aceptación compromiso es para ser una persona que pueda aceptar, por ejemplo, sus pensamientos, que pueda realizar una efusión, que pueda entender que él es más que sus pensamientos, sino que los pensamientos son simplemente eso y no lo definen. ¿Ya? Por lo tanto, si hablamos de la segunda o tercera generación, de igual forma vamos a estar hablando de lo cognitivo, ¿ya? Simplemente la gran diferencia va a estar en cuál va a ser la forma en que vamos a trabajar. En una vamos a reestructurar y en otra vamos a buscar la flexibilidad psicológica o vamos a buscar la aceptación de los pensamientos o vamos, por ejemplo, en la terapia metacognitiva vamos a tratar de que nuestros pacientes puedan entender de qué forma, por ejemplo, la rumiación lo está afectando finalmente para que el trastorno, por así decirlo, se perpetúe. ¿Ya? Entonces, de alguna otra forma, esta como gran evolución que tuvimos nosotros, ya probablemente hay dos autores importantes, ahí está Beck y Ellis, ya que son aquellos que le dan definiciones, por ejemplo, de estas orientaciones. Si ustedes ven autores más nuevos como Marshall Linehan, por ejemplo, o el mismo Hayes, ellos no definen la terapia cognitiva conductual, ellos finalmente entienden que están dentro de este paradigma. Sin embargo, no sé,
no se adscriben tan profundamente como lo hizo Beck y Ellis al paradigma. Entonces, de alguna otra forma, estos autores, Beck, por ejemplo, definió la TCC como un tipo de psicoterapia que modificaba los pensamientos. Ojo, acuérdense que lo que se hace acá es modificar las distorsiones cognitivas, las creencias irracionales, en donde nosotros trabajamos con nuestro paciente, obviamente logrando identificar esos errores cognitivos. Entonces, al paciente, al darse cuenta de esos errores cognitivos, evidentemente nosotros a través de diálogo socrático, a través de pronto de confrontaciones, por así decirlo, efectivamente el paciente hacía el insight y efectivamente cambiaba, ¿ya? Otro autor importante también en esos momentos fue Ellis, ¿ya? Para mí, probablemente Ellis, honestamente, me parece muy, muy interesante Ellis, por si acaso. De hecho, si usted quiere introducirse así de una forma mucho más amena a la cognitiva conductual, yo le recomendaría a Ellis, sin lugar a dudas. Ya, de hecho, Hayes en la tercera generación se inspira en Ellis, porque Ellis en uno de sus postulados dice, mira, hay que aceptarse tal cual uno es. ¿Ya? Y claro, efectivamente Hayes toma esa gran idea y la hace propia y la transforma parte de su paradigma, ¿no? Entonces, ¿qué nos decía Ellis? Que aquí lo fundamental era identificar, desafiar y cambiar las creencias racionales. ¿Ya? Entonces, de nuevo está esa idea, claramente, de cambiar algo supuestamente desadaptativo por algo más adaptativo. ¿Ya? Y Judith Beck, que es la que ha continuado, obviamente, con esta segunda generación, sigue siendo, ojo, ha escrito varios libros últimamente, sin embargo, no ha habido mucha evolución, ojo, en lo que ella ha hecho versus lo que hizo su padre. O sea, en definitiva, sigue siendo una terapeuta muy clásica, en definitiva, en donde nosotros observamos que ella se centra claramente en la reestructuración cognitiva. ¿Ya? Ahí están los cuatro chiquillos, los tres chiquillos. ¿Ya? Ya, mm, dos de ellos ya pasaron a mejor vida. ¿Ya? Entonces, tal como les decía, la primera generación teníamos obviamente las teorías clásicas, las teorías conductuales, ¿ya? No vamos a hablar de eso. Y en la segunda generación teníamos obviamente la terapia racional emotiva de Ellis, la terapia cognitiva conductual de Beck, también Mankenbaum, también es un autor interesante de esa segunda línea. ¿Ya? Y en la tercera, que es un poco lo que nosotros vamos a tratar de ahondar, obviamente, en el diplomado, hay una serie de nuevas estrategias en donde yo tengo mis favoritas, obviamente. No todos sabemos acerca de todas las nuevas actualizaciones, por eso en estricto rigor cada uno de los profes que maneja mejor y atiende, ojo, desde esta línea, efectivamente tiene que hacer cada uno de los módulos. Yo hago el de aceptación compromiso, que es obviamente el que yo manejo y el que aplico en mis sesiones y el cual yo creo que me hace mucho sentido, honestamente. ¿Ya? Hay muchas estrategias bien interesantes ahí de la aceptación compromiso. Me gusta porque es bien flexible, podemos un poco trabajar. Siempre, por ejemplo, trabajo con el aspecto de los valores, por ejemplo, identificando los valores que tienen mis pacientes y después hago acciones comprometidas o establecemos un plan a corto o largo plazo. Y eso, créanme que es muy, pero muy importante. En definitiva, yo soy un convencido que la coherencia trae paz. ¿Ya? No sé si a usted le ha pasado, pero cuando usted recibe un paciente que viene angustiado, con crisis de pánico, yo siempre digo, chuta, ¿cómo no le dio un infarto antes de chiquillo a esta chiquilla? ¿Ya? Entonces, claro, uno ve que el sujeto es súper incoherente, porque dice efectivamente, no me gusta este trabajo, pero voy a trabajar este trabajo. No quiero esta pareja, pero sigo estando con esta pareja. No quiero tener esta vida, pero sigo haciendo todo lo contrario, que es lo que quiero. Entonces, el trabajo con los valores lo que hace es alinear finalmente, alinear obviamente la psiqui, alinear obviamente las conductas y obviamente alinear las expectativas que de pronto claramente nos pueden afectar mucho. ¿Ya? Las estrategias de primera generación en psicoterapia eran súper concretas. Obviamente recuerden que todo esto es estímulo-respuesta, ¿ya? Dependiendo obviamente del autor que nosotros hagamos referencia. Lo fundamental igual en la primera generación era el análisis funcional de la conducta. Por lo tanto, efectivamente lo que hacían los psicólogos era aislar bien la conducta y obviamente intervenir sobre eso, ¿ya? En la segunda generación ya se empieza a alargar un poquito más y aquí aparece la estrella, la gran estrella, que hasta el día se usa, ojo, y yo la recomiendo, ¿no? Para ser súper franco, yo creo que es una súper buena estrategia que es la reestructuración cognitiva.
¿ya? Con algunos pacientes esto funciona extremadamente bien, honestamente, porque la reestructuración cognitiva es tan simple, es tan sencilla, que los pacientes logran aprender súper bien la dinámica del ABC, por ejemplo, que establecía Ellis, y el trabajo que uno establece, en definitiva, del cambio de estas ideas menos adaptativas por ideas más adaptativas, ¿ya? Sin embargo, yo creo que estas estrategias de segunda generación de igual forma quedaron cortas. ¿Ya? Yo muchos años estuve trabajando desde la visión de Ellis, desde la visión de Beck, y de verdad que siempre sentía que algo faltaba. ¿Ya? Yo siempre sentía que algo faltaba como para cerrar los procesos, y que estos procesos fueran como mucho más certeros en el tiempo y pudieran generar cambios más a largo plazo, ¿ya? Porque a veces, un poco los psicólogos más viejos como yo, nos dábamos cuenta que efectivamente las personas podían reestructurar cognitivamente, sin embargo, habían ideas que seguían estando ahí. Por ejemplo, yo recuerdo un paciente que él tenía crisis de pánico, por ejemplo, Em, y hicimos todo este trabajo de reestructuración cognitiva, efectivamente. Trabajamos las habilidades sociales, estrategias de respiración, estrategias como de trabajo en crisis, por ejemplo. Entonces trabajamos todas esas cosas súper bien. O sea, un paciente extraordinario, se puso el overall, como digo yo, y de verdad lo hizo súper bien, sabía controlar súper bien la respiración, le venía la ansiedad, lo controlaba. Sin embargo, y aquí está el pero, ¿ya? Sin embargo, él me decía, ¿sabes qué, Jonathan? Yo entiendo que efectivamente que esto es irracional. ¿Ya? Yo sé que efectivamente no me va a venir una crisis de pánico. Si me viene una crisis de pánico, probablemente la voy a poder controlar con lo que tú me hayas enseñado. ¿Ya? Sin embargo, sin embargo, no puedo dejar de pensar en ello. ¿Ya? Entonces, claro, cuando nosotros hacíamos la reestructuración cognitiva, por ejemplo, él llegaba a un nivel de convencimiento de un 90, 95%, nunca al 100%. Él fue súper honesto siempre. ¿Ya? Por lo tanto, ahí yo decía, pero algo falta entonces, porque en estricto rigor la idea de la reestructuración cognitiva es que el paciente realmente crea este nuevo pensamiento. ¿Ya? Sin embargo, en muchos casos eso no acontecía. ¿Ya? Por lo tanto, a mi juicio, creo yo que las terapias de tercera generación parecieran ser de verdad la guinda de la torta. ¿Ya? Y una de las cosas que incorporan las terapias de tercera generación, y la cual se las recomiendo muy personalmente, es el tema del trabajo con mindfulness, por ejemplo. ¿Ya? Dependiendo un poco de lo que nosotros tengamos frente a nosotros, evidentemente tenemos que ver si es que inmediatamente aplicamos mindfulness y lo dejamos para un poquito después. Yo un poco, a veces espero, otras veces no. Si el paciente, por ejemplo, viene con mucha angustia, a veces enseño estrategias más de primera generación, por ejemplo, la 4-7-8, la 4-4-4, la cuadrática, la diafragmática, y después cuando quiero lograr un proceso de cambio más profundo, ya introduzco al paciente al mindfulness. ¿Ya? Yo debo reconocer que al principio, como psicólogo más viejo, obviamente, con no ganas de cambiar lo que siempre estaba haciendo, yo decía, no, esta cuestión del mindfulness debe ser media chanta, debe ser una moda, solamente así voy a declarar, voy a confesar mi ridiculez. Em, pero, ojo, una vez que le decidí dar la oportunidad al mindfulness, me di cuenta que es una herramienta muy, muy interesante. De hecho, esta cuestión me convenció finalmente cuando empecé a ver que había mucha evidencia científica, chiquillos, pero mucha evidencia científica de que el mindfulness tenía muchos buenos resultados en distintas patologías, no solamente psicológicas, sino que en patología física, en cuadros de fibromialgia, por ejemplo, en diabetes, por ejemplo, en niños con trastorno de déficit atencional, por ejemplo. Entonces yo dije, chuta, no creo que yo sea el sujeto más importante del mundo, el sujeto más bacán del universo, como para que yo esté en lo correcto, ¿ya? Entonces ahí decidí darle una oportunidad y efectivamente ahora la aplico hasta yo para mí mismo, ¿ya? Y esos 5 o 10 minutitos diarios que me doy de mindfulness, de verdad que son un bálsamo para mi cerebro, ¿ya? De hecho, el año pasado en una revista Nature apareció de que el mindfulness lo asimilaron como un reseteo neuronal, así que pruébelo.
¿ya? Pruébelo, yo le aseguro que se va a acordar de mí. Entonces, cuando nosotros hacemos estas observaciones de estas tres como grandes líneas dentro de la TCC, efectivamente vamos a tener que la primera generación o la primera ola ya se hablaba de modificación de los problemas o modificación del comportamiento, ¿ya? La segunda generación fue la modificación de los comportamientos negativos o la modificación de las cogniciones, ¿ya? Y la tercera generación es la aceptación. ¿Ya? O sea, aprender a relacionarse con el dolor, tolerar el dolor, como dice Marshall Linehan, y eso obviamente nos ha llevado a una nueva visión de terapia, ¿ya? Entonces, yo creo que siempre uno de los que me gusta siempre mencionarlo, ¿ya? Es Jung, me gusta mucho Jung, debo reconocerlo, ¿ya? Em, yo creo que Jung complejiza, obviamente, el concepto de esquema de Beck, ¿ya? En donde probablemente ustedes saben lo que son un esquema. Un esquema son patrones finalmente de pensamiento y comportamiento súper arraigados, así como decía Ellis y Beck, aparecen desde los 5 años en adelante, o sea, tiene que ver mucho con nuestras experiencias externas, ¿verdad? Y aquí en las terapias centradas en los esquemas o la terapia esquema, creo yo que Jung hace una identificación de esquemas súper, súper profunda, ¿ya? Es tanto así que este chiquillo empieza a hablar de esquemas maladaptativos tempranos, ¿ya? Y estos esquemas maladaptativos tempranos son aquellos que van a empezar a, a generar estas distorsiones cognitivas, ¿ya? Y estos esquemas, poco establece Jung, son de distintos tipos. Miren estos, son impresionantes. Si usted va viendo, por ejemplo, eh, con los pacientes que usted ha tenido, probablemente va a encontrar que alguno de sus pacientes ha tenido este motivo de consulta, ¿ya? Por eso a mí me gusta Jung, porque cuando atiendo a un paciente estoy buscando estos esquemas, ¿ya? Cuando estoy atendiendo a un paciente me doy cuenta que viene por una. No quiero pensar que se nos cayó de nuevo el profesor, pero todo me indica que sí. Abandono o inestabilidad, por ejemplo. Aló, 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 aló. Estoy acá, estoy acá, Ahora, estoy acá. ahí, Hola, 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 ahí hola, hola. se Hola, cayó hola, por hola. 30 segundos, Me caí, profesor. me caí. Chuta, maldito internet, lo lamento. Ya. Entonces estábamos hablando de los esquemas maladaptativos tempranos y como les decía anteriormente, antes de caerme probablemente, si usted logra identificar, por ejemplo, en sus pacientes o en los motivos de consulta que ha tenido sus pacientes últimamente, usted se va a poder dar cuenta, efectivamente, existen estos esquemas, ¿ya? Por ejemplo, el esquema de abandono e inestabilidad, ¿verdad? En este esquema, por ejemplo, donde nosotros se caracteriza finalmente por la expectativa de que uno será abandonado, ¿ya? O que las relaciones importantes no serán estables o confiables, ¿ya? ¿Cuántos pacientes de nuestros han llegado por eso? O por la desconfianza o abuso muchas veces, en donde uno cree o el paciente cree finalmente de que los demás son dañinos o alguien lo dañará o alguien lo quiere engañar, qué sé yo, ¿ya? También los esquemas de insuficiencia e incompetencia, por ejemplo, ya esta sensación de no ser capaz de hacer bien las cosas o de no ser suficiente muchas veces, ¿ya? También defectuosidad y vergüenza, por ejemplo, esta creencia de que uno es internamente defectuoso, no deseado, inferior, ¿ya? Entonces, si ustedes se dan cuenta, claramente estos esquemas ustedes los van a ver. Entonces, yo creo que el avance que hizo Young, ¿ya? En razón de lo que había establecido Beck, es que de alguna otra forma le dio un lenguaje mucho más clínico, mucho más psicopatológico a este tema de los esquemas. Porque pareciera ser que antes, y esto con mucho respeto lo digo, que Beck había establecido la idea de esquema, pero no había sido obviamente profundizado. Y Jung lo hace perfecto, honestamente. Entonces, si ustedes ven este tipo de esquema, se va a dar cuenta que efectivamente usted en la clínica atiende mucho de esto. Entonces, ¿por qué es importante esto? Porque en estricto rigor, cuando uno detecta el esquema, puede confrontar. Cuando uno detecta el esquema, también puede hacer que deje de ser un esquema automático y pase a ser algo mucho más controlado, porque, como siempre digo, nadie puede luchar contra aquello que no conoce.
¿ya? Por lo tanto, cuando estamos trabajando desde la terapia de esquemas, que también tiene técnicas bien interesantes, que une elementos de la Gestalt inclusive, yo creo que es un elemento y un tipo de terapia bastante interesante de mirar, por cierto. ¿Ya? La terapia dialéctica conductual probablemente es una de las favoritas de todos nosotros, ¿verdad? Con técnicas tan fascinantes, por ejemplo, de cómo tolerar el dolor, ¿verdad? ¿Ya? También incorpora el mindfulness como una de las estrategias importantes del trabajo. Claramente una estrategia terapéutica bien poderosa, la DBT, que tiene muchos subtipos de pasos o de subtipos de intervenciones, por ejemplo, desde el trabajo individual hasta el trabajo grupal, hasta la posibilidad de tener este coaching telefónico. Y aquí es importante esto porque a veces se critica este tema del coaching telefónico, pero los DBT colocan mucho, pero mucho, mucho, pero mucho énfasis al paciente de que esto es un SOS claramente, o sea, en estricto rigor se le deja muy en claro de que si es que el paciente lo está llamando a uno es porque realmente es una urgencia, porque realmente, ojo, algo está pasando. ¿Ya? Y uno como terapeuta le deja muy en claro de que va a dejar de hacer algo por atender a esta persona. ¿Ya? Por lo tanto, tiene que entender eso. Bueno, a veces tenemos pacientes TLP, yo he tenido estos pacientes TLP bien desajustados, ojo. Por lo tanto, hay que de nuevo volver a establecer obviamente los límites. ¿Ya? Y las técnicas más clásicas vamos a tener obviamente el mindfulness, ya que obviamente se aplica, la regulación emocional, que es fundamental también estas técnicas como para manejar obviamente las emociones, ya. Todas estas técnicas de la tolerancia al malestar, evidentemente, para poder llevar estas situaciones de angustia profundas que tienen los pacientes, ¿ya? Y obviamente también hay muchas estrategias que nos ayudan a que los pacientes puedan ser mucho más efectivos interpersonalmente. ¿Ya? Y de hecho, un poco lo que se hace acá, a través obviamente del role-playing, se enseña al paciente a cómo, por ejemplo, poder pedir cosas que sean de manera mucho más efectiva, que no sean de manera impulsiva, por ejemplo. Entonces, se trabaja mucho sesión a sesión con el role-playing y después, evidentemente, el paciente tiene que llevarlo a cabo. ¿Ya? La terapia aceptación compromiso, que para mí es mi favorita, honestamente. Yo aquí no voy a desconocer mi amor hacia Hayes. Me encanta a mí la terapia aceptación compromiso, creo que es una terapia, pero brillante, honestamente, ¿ya? Que, ojo, se distancia mucho de otras estrategias, ojo, ¿ya? Por eso me gusta, porque tiene casi hasta un lenguaje propio, ¿ya? Em, Porque, por ejemplo, la terapia dialéctica conductual, por ejemplo, usa, ojo, también la reestructuración cognitiva. La terapia de Jung usa la reestructuración cognitiva. La terapia aceptación compromiso no la usa. ¿Ya? Porque la terapia aceptación compromiso tiene su propio proceso terapéutico. ¿Ya? Entonces, obviamente, este tipo de terapia está obviamente centrada en la terapia, en la teoría, disculpen, del marco relacional, obviamente, ya que también fue creada por Hayes, ya en donde obviamente se refiere que los seres humanos aprenden el lenguaje, ¿ya? Y como la capacidad de relacionarse a eventos de manera arbitraria juega un papel clave en la cognición y en el comportamiento humano. ¿Ya? Aquí va a haber una clara distinción entre la ACT y la TCC porque claramente lo que nosotros tratamos de hacer es obviamente que el paciente acepte esos pensamientos, que si de pronto aparecen esos pensamientos negativos, que los deje entrar y que simplemente obviamente entienda que son parte de una experiencia humana de sufrimiento, como todos hemos tenido un sufrimiento. ¿Ya? Ahora bien, lo que yo recomiendo generalmente es, obviamente, aplicar estrategias de aceptación compromiso, ¿ya? Y que, tal como pasa con todas las terapias o todas las estrategias, esto es importante, siempre introducir al paciente a lo que vamos a hacer, ¿ya? ¿Por qué? Porque pudiera ser poco entendido desde un paciente que nosotros le digamos, ya, pues tienes que aceptar tu ansiedad, si es la primera sesión, por ejemplo. No, tienes que aceptar tu ansiedad, la ansiedad está ahí por algo, la ansiedad probablemente, voy a sacarla, alguien está rayando la, mm, la diapo. Entonces, en definitiva, a veces es difícil que los pacientes logren entender eso.
¿ya? Por lo tanto, hay que siempre introducir a las técnicas al paciente, ¿ya? La terapia cognitiva conductual de la ACT claramente es una de las que está teniendo mayores resultados en la actualidad. Tiene muy buenos rendimientos, obviamente, para la flexibilidad psicológica, por ejemplo, para la conciencia plena, por ejemplo, para los trastornos depresivos, los trastornos ansiosos, ¿ya? Hay muchas formas muy interesantes de cómo se aplican estrategias a pacientes, ¿ya? De hecho, cada uno de estos 6 pasos, ¿ya? Efectivamente, hay muchas formas de trabajarlos. Por eso a mí esta terapia me encanta, porque de verdad siento que tiene, al igual que la TCC de segunda generación, hay muchas cosas muy específicas, ¿ya? Por lo tanto, hay que aprender a aplicar estas estrategias, ¿ya? Por ejemplo, las estrategias de aceptación no es solamente a través de mindfulness. Yo me he escuchado que, por ejemplo, muchos dicen, no, aceptación, compromiso, mindfulness. Sí, ojo, mindfulness es algo importante, pero es una de las estrategias más. ¿Ya? Aquí lo que nosotros hacemos en la aceptación es que obviamente nuestros pacientes aprendan a aceptar la experiencia interna, aunque sean desagradables, ojo. ¿Ya? El desapego de fusión me parece muy interesante esto porque esta técnica ayuda a reducir la identificación que tienen las personas de sus pensamientos. Muchas veces las personas están fusionadas con sus pensamientos. ¿Ya? Parece que muchas veces las personas creen que son sus pensamientos. Por lo tanto, lo que hace la difusión es desapegar al sujeto de esas creencias que tiene tan arraigado. También el mindfulness, que es obviamente importante, el yo como contexto, entender que yo puedo ser un observador de mis pensamientos y me puedo escindir de esos pensamientos. ¿Ya? También el trabajar con los valores personales, a mí me parece muy poderosa esta estrategia, de verdad, encuentro que es fenomenal esta. Hay varias formas en que uno las puede trabajar ahí. Puede trabajar a través del diario de los valores, por ejemplo. Uno los puede trabajar en fichas, por ejemplo. Yo tengo varias fichas que ocupo en el tema de los valores, por ejemplo, y eso nos ayuda, tal como dice, a clarificarlos, ¿ya? A que el paciente entienda qué es lo importante para él o para ella, ¿ya? Y en razón de esta clarificación de valores, finalmente hacemos que el paciente se comprometa. ¿Ya? Por ejemplo, yo hice esto y siempre cuento esto. Yo hice esta estrategia porque yo siempre las estrategias me las autoaplico. Em, y esta la apliqué a mí mismo. ¿Ya? Por ejemplo, yo me acuerdo que ahí logré identificar un valor súper importante para mí, que no lo había encontrado, ojo, no lo había hecho como consciente, que para mí el valor fundamental en mi desarrollo personal era estar sano, por ejemplo. ¿Ya? Claro, no me había dado cuenta de eso. Entonces, para ir y ser coherente con estar sano, evidentemente tengo que hacer ciertas acciones. Por ejemplo, ir al nutricionista, ir al kinesiólogo, ir al dentista, obviamente hacer ejercicio, ¿cachai? Entonces, en definitiva, los valores nos ayudan a ser coherentes. ¿Ya? En definitiva, yo establezco cuáles son mis valores y después establezco cuáles son mis acciones. Y en el caso de que, por ejemplo, presente demasiado malestar, por ejemplo, en angustia, en crisis de pánico, tengo todas estas estrategias, la aceptación, el desapego, obviamente el mindfulness como algo transversal, y el yo como contexto, que hay varias como dinámicas bien interesantes que ayudan al paciente a hacer ese insight que nosotros necesitamos, ¿ya? La terapia cognitiva basada en mindfulness está interesante porque creo yo que recoge lo mejor de la TCC de segunda generación con el mindfulness como un elemento como central finalmente de la terapia. ¿Ya? Reúne muchas estrategias que el paciente tiene que realizar dentro de la casa. Obviamente hay muchas tareas, por ejemplo, ya no es solamente ojo mindfulness, sino que también se introduce el paciente en la meditación, también se introduce al paciente en el reconocimiento de esos pensamientos, esos patrones difíciles. También se puede utilizar, tal como les decía, reestructuración cognitiva, como lo hacía la segunda generación, ya, pero combinada siempre con mindfulness. Mindfulness es obviamente la estrategia terapéutica más relevante acá, ¿ya? Ahora bien, ojo, recuerde que siempre, y al menos así lo hago yo, cuando estamos haciendo ciertas estrategias como las anteriores de aceptación compromiso, uno las hace con mindfulness. Por lo tanto, siempre en las estrategias de tercera generación, chiquillos, una de nuestras prioridades es enseñar al paciente mindfulness, siempre.
¿ya? Porque es una herramienta terapéutica y es una herramienta que nos va a ayudar a introducir y a generar los cambios finalmente en nuestros pacientes, ¿ya? Entonces el mindfulness ustedes lo conocen, que es la atención plena, ¿verdad? Estar aquí y ahora, es súper sencilla, buena, bonita y barata, ¿ya? Se requiere poca, poco tiempo de aprendizaje por parte del paciente, ¿ya? A veces eh, con algún par de guías, por ejemplo, un par de sesiones, ya el paciente empieza a obviamente realizar estrategias de mindfulness. Usted probablemente sabe que existe el mindfulness formal, el mindfulness informal, no nos vamos a meter en eso, pero hay que entender un poquito de que el mindfulness es una herramienta fundamental que ustedes tienen que manejar. ¿Ya? De hecho, hay, como les dije anteriormente, hay terapias centradas en mindfulness, las cuales obviamente lo central va a ser esta estrategia. ¿Ya? Tal como les dije anteriormente, hay muchos estudios que avalan la eficacia del mindfulness, por lo tanto no es una moda como algún momento pensé yo, sino que es una estrategia bastante, bastante efectiva. ¿Ya? Ahora bien, ¿qué podemos hacer finalmente en este tipo de estrategias? Puede haber una meditación de atención plena, por ejemplo, en donde claramente el paciente practica la meditación para aumentar la conciencia y la aceptación del momento presente, por ejemplo. Está el clásico, ¿verdad? El body scan, ¿verdad? En donde el ejercicio para aumentar la conciencia corporal se puede realizar identificando ciertas partes del cuerpo mientras se está meditando, por ejemplo, el mindfulness breathing, por ejemplo, técnicas de respiración para anclar, ojo, ¿ya? El mindfulness movement, ya que incorpora, por ejemplo, los movimientos suaves y conscientes para conectar el cuerpo con mente y la aceptación radical, ¿ya? Que implica fomentar la aceptación total de la experiencia sin juicio ni resistencia, ¿ya? La terapia cognitiva centrada en la compasión a mí me parece una estrategia bien interesante. De hecho, yo la dejo como una parte de tarea siempre en mis terapias. Yo siempre les dejo a mis pacientes una tareita súper simple, ¿ya? Que en la semana se vayan dando cuenta cómo se están tratando, ¿ya? Y muchas veces los pacientes llegan con ese insight, po. O sea, chuta, es que hice el ejercicio que me dijiste y chuta, de verdad no me trato muy bien, po. De verdad, lamentablemente me trato pésimo cada vez que me equivoco, me trato súper mal, me trato como un incompetente, me trato como una mala persona, como deficiente, por ejemplo. Y eso a veces es un elemento que puede estar obviamente asociado a los esquemas que vimos anteriormente, ¿ya? Pero a veces pasa de que los elementos ambientales pueden afectar estas percepciones. Entonces, probablemente cuando el paciente empieza a ser más consciente de cómo se está tratando, podemos empezar a inmiscuirlo o colocarlo dentro de lo que son las estrategias de compasión. Entonces, hay varias estrategias, hay varias técnicas, por ejemplo, que nos van a ayudar a aumentar la compasión hacia uno mismo, por ejemplo, se puede trabajar a través de la imaginación compasiva, se pueden hacer ejercicios de visualización, por ejemplo, consigo mismo o con figuras que para él o ella transmiten tranquilidad, por ejemplo. Se pueden escribir cartas compasivas, por ejemplo, para tratar emociones un poquito difícil, para obviamente poder lograr esta aceptación un poco que requerimos en estas terapias de tercera generación. Podemos hacer entrenamiento en compasión y obviamente también está este mindfulness de compasión para poder combinar estas técnicas finalmente que nosotros tenemos de mindfulness con la compasión. ¿Ya? Entonces hay distintas estrategias que probablemente ustedes las pueden aplicar. Yo honestamente, si bien, ojo, yo soy cognitivo-conductual, efectivamente, yo le echo mano, por ejemplo, a distintas estrategias de pronto. ¿Ya? Por ejemplo, este tipo de técnica también utiliza la reestructuración cognitiva, ojo, para poder identificar, por ejemplo, esos pensamientos, para poder identificar estas, estos pensamientos tan críticos, tan duros que aparecen. ¿Ya? Por lo tanto, ojo. A veces, independiente de que vayamos evolucionando a la tercera generación, igual vamos a tener que echarle mano a cosas antiguas como, por ejemplo, en este caso, la reestructuración cognitiva. ¿Ya? La activación conductual también es una estrategia potentísima. A mí me encanta la activación conductual. En el diplomado hay un módulo de activación conductual y es tremendamente potente para la depresión.
¿ya? ¿Por qué? Porque la activación conductual tiene en cuenta de que tenemos que movilizar al paciente rápidamente. ¿Ya? ¿Por qué? Porque en estricto rigor lo que pasa en la depresión es que el paciente evidentemente tiene baja de placer, obviamente ha descendido, por ejemplo, su motivación, ha descendido su actividad, por lo tanto lo que nosotros tenemos que hacer es obviamente movilizarlo. ¿Y cómo lo vamos a movilizar? Lo vamos a movilizar a través de distintas estrategias. Una de las principales es poder identificar cuáles son las conductas que el paciente tiene dominio y qué conductas le generan placer. ¿Ya? Entonces el match perfecto va a ser cuando el paciente identifique conductas que le generan placer y conductas que tiene dominio. ¿Ya? Porque ojo, pueden haber conductas que le generan placer pero no tiene dominio. Imagínense el siguiente ejemplo. Si un paciente les dice a ustedes, mira, ¿sabes qué? Algo que me encanta es correr. Ya, bien. ¿Te genera placer? Sí, me genera placer. Ya. Pero ¿cuánto quieres correr? Ah, no, voy a correr 10K. ¿Ya? ¿Y cuántas veces he corrido 10K? No, nunca he corrido 10K. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa ahí? Eh, si el paciente o nosotros como terapeuta no nos damos cuenta de eso, ¿ya? Efectivamente puede ser una conducta que frustra al paciente. ¿Ya? Por lo tanto, tenemos que partir siempre por conductas que le generen placer y además el paciente tenga dominio. Yo me acuerdo de una paciente que tenía, ella era una investigadora universitaria. Entonces ella me dijo, muy depresiva ella, ojo, estaba muy depre. Entonces la primera consigna siempre, chiquillos, acuérdense, la depresión es movilizar. ¿Ya? Eh, entonces con esta chiquilla, por ejemplo, empezamos a ver qué cosas a ella le podían aumentar el placer o qué cosas a ella le podían aumentar las ganas de motivar o la motivación. ¿Ya? Y ella me dijo, mira, a mí me encanta leer, ¿ya? Me encanta leer. Me encanta leer lo que investigo. Ella era una chiquilla eh, bien, demasiado inteligente y era una chica que trabajaba en un departamento de física. O sea, leía cuestiones súper complicadas, ¿ya? Entonces, claro, a ella le generaba placer leer cosas de física, ¿ya? Pero habían ciertas partes de esta orientación de la física, de esta teoría de la física que ella le cargaba, odiaba, ¿ya? Y sobre todo los artículos, por ejemplo, que estaban escritos en inglés. Entonces, ¿qué hicimos? Fuimos identificando qué acción le generaba placer, que era leer, ¿ya? Y qué cosas tenía dominio en lectura en español. Por lo tanto, nuestro objetivo fue que leyera al menos uno o dos papers en la semana en español acerca de la cosa que ella investigaba, que era de física, que no me acuerdo qué lo que era. ¿Ya? ¿Por qué? Porque si ella hubiese leído finalmente acerca de física, pero en inglés, a lo mejor se iba a frustrar. ¿Ya? Entonces, algo que supuestamente nos iba a ayudar, nos va a tirar para abajo y no nos va, obviamente, a dar, obviamente, la motivación que nosotros queríamos para nuestro paciente. ¿Ya? Esto un poco se entiende así, el modelo de la depresión, de acuerdo con esta concepción conductual, que van a haber eventos negativos en la vida, por ejemplo, la ruptura de una relación, estancamiento en la carrera, entre otras cosas, y eso va a llevar a bajos niveles de refuerzo positivo, recortando el repertorio comportamental, y eso va a llevar a una tristeza, pérdida de energía, cambios bioquímicos, y eso va a llevar a una procrastinación en el trabajo, evitación en la compañía de los demás, por ejemplo, la rumiación, que claramente después ahora que veamos la metacognitiva van a entender un poco, y el fin de del relacionamiento y puede llevar a hipersomnia. Y eso va a llevar a la depresión. ¿Ya? En estricto rigor, la activación conductual lo que intenta hacer más en simple es que intentan mover al paciente en acciones que le generen placer. ¿Ya? De hecho, uno los trabaja aquí con una especie como de fichas, por ejemplo, yo lo he trabajado con fichas, y en las fichas así, igual que uno los trabaja con niños chicos, por ejemplo, esos típicos calendarios que uno hacía cuando estaba en el colegio, que tenía matemáticas, castellano, aquí es lo mismo. Entonces vamos a colocar en el miércoles, por ejemplo, en la mañana va a leer un artículo, el viernes en la mañana va a leer otro artículo. ¿Ya? Entonces, después de eso, la paciente o el paciente tiene que colocar cuánto placer le generó esto y cuánto dominio tuvo de la tarea. Entonces, después esto lo vamos complejizando, obviamente. Pues, o sea, este es un primer momento para que el paciente efectivamente se pueda activar y se pueda y pueda salir de
de este ostracismo que está teniendo, ¿ya? La terapia metacognitiva también es una terapia muy interesante, honestamente. Yo encuentro que es una de las más interesantes que han salido últimamente, en donde ya nos vamos a centrar en cómo las personas piensan sobre su propio pensamiento, que es la metacognición, ¿verdad? Aquí nosotros muchas veces nos damos cuenta, y probablemente a ustedes les pasa, de que tenemos pacientes que tienen demasiada rumiación. ¿Le ha pasado eso, no? Pacientes que de pronto uno dice, este paciente sigue pensando una y otra vez en las situaciones, ¿ya? Pero no solamente eso, ojo, porque no sería tan complejo, ¿ya? Sino que en la terapia metacognitiva lo que nosotros tratamos de hacer es que el paciente logre identificar esta secuencia de rumiaciones, ¿ya? Y logre identificar esta secuencia de preocupaciones y cómo éstas los están afectando, obviamente, en su vida diaria, ¿ya? Entonces aquí la idea es trabajar muy de la mano con el paciente para que genere esta conciencia de estos pensamientos y preste atención a esas rumiaciones y en razón de eso pueda empezar a ser un poquito más flexible, ¿ya? Es bien interesante esta terapia, ¿ya? En estricto rigor, la idea clave, como les pongo acá, es que las personas desarrollan creencias sobre sus pensamientos, ¿ya? Lo que influye en cómo, obviamente, manejan las emociones y situaciones difíciles, ¿ya? No es raro, por ejemplo, que un paciente depresivo tenga mucha rumiación, no es raro que un paciente ansioso tenga mucha rumiación también. De hecho, a veces los pacientes creen que el preocuparse es una buena estrategia, ¿ya? ¿A qué me refiero con esto? Que si me preocupo de que estoy triste, probablemente eso me va a ayudar. Y yo te aseguro que no, eso no te ayuda en nada. Simplemente hace que que lamentablemente te metas mucho más en el problema, ¿ya? Hay varias técnicas, muchas técnicas, ¿ya? Está la atención controlada, ¿ya? Que obviamente la idea es romper este ciclo de preocupaciones, ¿ya? El desafío de creencias metacognitivas, que también ustedes también la pueden hacer a través de reestructuración cognitiva, el desenfoque cognitivo también, en donde se le enseña a las personas, por ejemplo, a no analizar en exceso, ojo, ¿ya? El pensar acerca de lo que estás pensando a veces no es tan bueno, ¿ya? Hay experimentos conductuales clásicos también, también están los diarios de rumiación y el mindfulness metacognitivo, ¿ya? Aquí en definitiva en donde nosotros trabajamos, le pones mindfulness metacognitivo a esto, honestamente no, yo no soy especialista en metacognitiva, pero yo no le he encontrado la diferencia entre el mindfulness normal y el metacognitivo. Quizás ahí la profesora que haga este módulo quizás puede aclarar mejor esta idea, ¿ya? Y también lo otro que es interesante, y con esto vamos a terminar para que dejarlos libres, ¿ya? Y lo otro que es interesante es que la TCC tiene diversas formas cortas de tratamiento, ¿ya? Hay distintas formas de tratamiento, miren. Está la TCC para el insomnio, que es la Cognitive Behavior Therapy for Insomnia, que se llama CBTE. Está la TCC focalizada en la ansiedad, que es la Cognitive Behavior Therapy for Anxiety. ¿Ya? Está la TCC para la depresión infantil y adolescente. O sea, hay distintas formas, ojo, de la entrega de la TCC. ¿Ya? Está la terapia cognitiva conductual central en el trauma. Está otra que es muy interesante, que es la terapia cognitiva conductual mejorada, así se llama. Está la terapia cognitiva integral de la psicosis también. ¿Ya? Entonces hay una serie de estrategias finalmente que combinan, y esto es importante, que combinan técnicas anteriormente mencionadas, ¿ya? Por lo tanto, a mi juicio, yo creo que es sumamente relevante que usted aprenda las técnicas, aprenda estos nuevos lineamientos que tiene la TCC, porque de verdad están teniendo un muy buen rendimiento y los pacientes de verdad que lo agradecen, ¿ya? Entonces, no siempre la reestructuración cognitiva va a surtir efectos, queridos colegas, no siempre, ¿ya? A veces esta estrategia de aceptación, a veces esta estrategia un poco de alinear los valores, por ejemplo, el trabajar con las rumiaciones, de pronto van a llevar probablemente a una mejora un poquito más profunda que simplemente tratar de cambiar los pensamientos, ¿ya? Entonces,
todas estas estrategias, si ustedes las buscan en internet, les van a aparecer artículos, por ejemplo, en donde se han trabajado de esta forma. Generalmente, queridos colegas, estas estas como terapias cognitivas conductuales como cortas duran entre 8 a 10 sesiones. ¿Ya? Entonces, ¿en qué momento las recomiendo yo? Yo las recomiendo si ustedes, por ejemplo, quieren trabajar algo en grupo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque en definitiva te dice textualmente por qué tienes que comenzar. Ojo, que todas las técnicas o todas las terapias cognitivas conductuales siempre comienzan con lo mismo, que es la evaluación. Ojo, ya ahí la terapia cognitiva conductual es súper rígida. O sea, siempre tenemos que partir por una evaluación inicial para ver qué tenemos frente a nosotros. ¿Ya? Después siempre vamos a, obviamente, a establecer los objetivos terapéuticos, vamos a dar el diagnóstico, ojo, ¿ya? Y siempre vamos a psicoeducar, ¿ya? O sea, y yo creo que todo este tipo de estrategias que les estoy mostrando acá claramente tienen el mismo patrón, ¿ya? Yo les recomiendo algunas que son bien interesantes. La terapia cognitiva conductual centrada en el trauma, que me parece una estrategia probablemente una de las que tiene mejor rendimiento. La terapia cognitiva conductual mejorada, que si usted trabaja con niños o niñas con trastorno de la conducta alimentaria, es también una excelente estrategia, ojo. Y la otra que les recomiendo sí o sí también, para que ustedes la puedan revisar con mayor detalle, es obviamente la terapia cognitiva conductual para el insomnio, porque muchos de nuestros pacientes de verdad están teniendo problemas de insomnio, entonces a veces es bueno, y aunque algunos digan que es malo, es bueno controlar los síntomas. ¿Ya? Porque si el paciente controla los síntomas rápidamente, probablemente va a sentirse mucho mejor, mucho más rápido, ¿ya? Y probablemente eso es lo que nosotros queremos, ¿ya? Y después podemos ir a lo más profundo porque ya controlamos el síntoma principal, ¿ya? Eso es, pues, chiquillos, yo no los aburro más, ¿ya? Discúlpenme por las caídas, ¿ya? Chuta, de verdad que a veces pasan estas leceras, no había tenido problemas en todo el día y justo ahora me caigo dos, tres veces, así que, bueno, lamento ahí la situación y les voy a pasar las diapos y les voy a regalar el libro que les dije. Déjenme buscarlo porque no lo he bajado. ¿Ya? No sé si Muy hay bien, alguna profesor. pregunta, alguna duda. Ya, quedo atento. Discúlpenme ahí por haberme caído tan feo. ¿Ya? No, pero lo pudimos solucionar, así que todo bien. Menos mal, Mien- está terrible angustiado. Mientras nacen preguntas, ¿verdad? Voy a estar compartiendo más información sobre el diplomado en estrategias terapéuticas avanzadas en terapia cognitiva conductual. Invito, ¿verdad?, a quien tenga alguna consulta, alguna duda, a levantar la mano acá en la plataforma y yo le doy la palabra. Quedó todo claro. ¿Tengo alguna duda? A ver, voy con el chat. Clarísimo todo, buenísimo seminario, profe, muchas gracias. Muy clara la información. Y Tengo aquí ahora, una de vale, vale. Valentina. Ujú. Desde la terapia cognitivo-conductual, ¿qué modelo de intervención sería útil aplicar en el diagnóstico de trastorno bipolar? Chuta, buena idea, buena pregunta. Mira. Dependiendo del paciente que tú tengas, amiga, esa es la verdad. O sea, a veces yo he trabajado solamente con estrategias de segunda generación y han dado bien. Sin embargo, yo creo que siempre hay que terminar un poquito con las estrategias de tercera generación. Oh, chuta, tenía apagada la cámara. Con la estrategia, a mí me gusta mucho la aceptación compromiso porque al ser este un cuadro crónico, lamentablemente, el paciente tiene que entender que de pronto va a tener estos episodios, ¿ya? Y hay una terapia específica que no recuerdo el nombre, honestamente, pero que trabaja simplemente con trastornos bipolares, que trabaja mucho sobre la prevención. ¿Ya? Entonces, ¿qué hace este tipo de terapia? No me acuerdo el nombre, honestamente. Después lo puedo buscar, pero ahora no me acuerdo. Lo que hacen es trabajar sobre la prevención. Por ejemplo, ustedes saben que los pacientes con cuadros bipolares, por ejemplo, son muy propensos a las descompensaciones cuando, no sé, pues se desajustan en el sueño.
¿ya? O cuando los pacientes bipolares, por ejemplo, consumen alcohol o drogas, se desajustan, ¿verdad? Entonces, lo que hace la terapia cognitiva conductual es trabajar sobre la prevención de esas respuestas. ¿Ya? Entonces, lo que se hace en definitiva se psicoeduca como todas las terapias cognitivas conductuales y después se da una serie como de recomendaciones que el paciente tiene que seguir para que obviamente no se descompense. O sea, por ejemplo, es terrible si es que un bipolar nosotros le cambiamos el ciclo circadiano. El ciclo circadiano es absolutamente reconocido que puede generar finalmente descompensaciones graves en nuestros pacientes bipolares, pero yo lo que haría o lo que hago generalmente con este tipo de pacientes es que trabajo con estrategias de segunda generación y aceptación compromiso, que probablemente es mi favorita, como ya se los hice ver. Súper. Tengo aquí a Coca, que levantó su mano. Coca, Ahí te Coca active Guasini, el Coca micro. Guasini, Coca Mendoza. Hola, ¿me escuchan? Ahí sí. Súper. Sí, estaba intentando, se me torpe. Dos consultas. Con el tema de la bipolaridad tenemos que estar súper conscientes que la bipolaridad es un tema más neurológico que nada. La química neuronal es distinta a la de los, ¿cómo se dicen? Neuro... Ay, mi memoria. Bueno, somos atípicos, porque yo soy una persona bipolar, pero tenemos además ciertos grados, no todos somos iguales, ¿no? Sí. Perdón, tampoco tengo la cámara. Ahí sí, hola. Entonces, el tema es que no, psicológicamente quizás, claro, tú los ayudas a sobrellevar ciertos pasos, pero por ejemplo hay situaciones como a mí me pasa, por ejemplo, la evasión. No es que yo evada situaciones, es que de repente como que mi cuerpo está, pero mi mente no. Y eso solamente lo tratan con pastillas. Ujú. Y a mí me cargo usar pastillas, las odio. Entonces, la idea es, lo que yo hago para mí personalmente es hacer un poco más el tema de la meditación y tratar de Mm. mantener mi mente en paz. Eso es como lo ideal, Sí, por ejemplo, en este yo caso. creo que lo estás haciendo súper bien al respecto, porque de verdad que las rumiaciones son súper fuertes, sobre todo cuando están como en esos periodos más duros, ¿verdad? En estrés, sí. Mm. Pero mira, lamentablemente, como tú bien dices, no todos los bipolares son iguales, eso lo tenemos claro, pero en la actualidad siempre se prefiere el tratamiento mancomunado, obviamente psiquiatra, psicólogo. Yo creo que con los bipolares muchas veces nos ayuda harto este tema de reestructuración cognitiva y también nos ayuda harto el tema de la aceptación. Yo creo que como lo estás haciendo tú, me parece que lo estás abordando bastante bien. Em, por lo tanto, me parece una súper buena estrategia. Muy bien. Tengo aquí a Dante Morales. Hola, profe. Tengo una Hola. pregunta. Más que nada, a mí me llama mucho la atención la terapia de aceptación y compromiso, en especial porque la estoy viendo ahora de hace poquito, porque estoy ya Mm. en cuarto de psicología, y me da curiosidad de cómo podría uno abordar desde este enfoque, por ejemplo, un trastorno adaptativo depresivo ansioso o algún otro trastorno del estado de ánimo. O sea, es que me parece que puede ser una ultra mega buena estrategia, po. O sea, yo creo que lo primero que hay que hacer ahí, probablemente te recomiendo hacer el trabajo em, de la identificación de los valores del paciente. Yo creo que ese es un elemento central, chiquillo, porque cuando nosotros logramos que nuestro paciente identifique cuáles son los valores que son fundamentales para él y lo comprometemos en la acción, efectivamente lo vamos a movilizar, así mismo como hace la terapia de activación conductual, ¿verdad? Por lo tanto, luego de eso podemos ir trabajando el resto. ¿Ya? A mí me gusta mucho la idea de que el paciente pueda establecer obviamente estos valores, porque entiende muchas veces que a veces no lo va a pasar tan bien, pero tiene un valor máximo, por ejemplo, ser feliz, ser integral, ser buena persona. Entonces con eso lo puedes hacer movilizarse. ¿Ya? Yo creo que, y te recomiendo un poco en mi experiencia clínica, amigo mío, que parte sobre todo con este tipo de cuadros que me dijiste, parte con algo más concreto. ¿Ya? A veces, a lo mejor estoy equivocado, ojo, a veces yo he visto que de pronto la aceptación inicial
a veces afecta a los pacientes, ¿ya? Porque a veces buscan en nosotros una respuesta un poquito más elaborada, y a veces eso, por ejemplo, con la aceptación a veces es un poquito difícil que algunos pacientes lo entiendan. Entonces, yo te recomiendo mejor parte por algo más concreto y después anda a estrategias más difíciles como la difusión, como el yo como contexto, porque ahí también necesitas entrenar a tu paciente en mindfulness primero y vas a necesitar, obviamente, entrenar a tu paciente en imaginería. Entonces, yo creo que anda desde lo más básico a lo más complejo. Al menos yo lo hago así. Bien, tengo aquí a Sebastián Béjar. A ver, ¿dónde está esta cosa? Hola, buenas noches. Hola. Eh, Tengo esta pregunta. ¿Habrá algún modelo de terapia cognitivo-conductual orientada a la intervención con adultos mayores con Alzheimer u otras demencias? Y si lo hay, en particular, ¿qué cambia del trato vínculo del terapeuta al paciente en comparación a otros modelos? Mira, el otro día leí un artículo interesante sobre todo con terapia, aceptación, compromiso. ¿Ya? Em, Porque primero que todo, en este tipo de trastornos que obviamente es tan complejo, tan profundo, efectivamente el tema del mindfulness es fundamental, por ejemplo. Ahora viene así como una estrategia cognitiva conductual para esa patología en general, al menos yo no he visto. He visto artículos, sí, de aceptación compromiso, si quieres me puedes escribir y te los mando. Porque la terapia de aceptación compromiso está bien metida con como más psicología de la salud. Entonces a lo mejor te puede servir por ahí, pero así una estrategia clínica específica para eso, no, al menos yo no conozco. No quiere decir que no haya, ojo, a lo mejor yo no la conozco. ¿Ya? Pero escríbeme y te mando, yo he encontrado como 3 o 4 papers muy interesantes al respecto, así que yo que te los puedo mandar. Profesor, ¿cómo estamos para una pregunta más? Sí, sí, ningún problema. Lorena Estoy Pavés, ¿lo mandando dije bien? aquí. Ya, Lorena, ahí te estoy activando tu micrófono. Hola, buenas noches. Hola. Eh, Jonathan, ¿qué estrategia o herramienta psicológica tú eh, consideras que es más eh, significativa para un paciente con TLP para lograr adherencia? Porque tú sabes que ellos se desregularizan bastante y entran en conflicto en terapia. Y entonces me gustaría desde tu especialidad, ¿qué es lo que recomiendas para lograr esa adherencia? Chuta, yo recomiendo sí o sí la más específica, porque es la DBT, ¿ya? Yo creo que la DBT, como enseña tantas estrategias distintas de regulación emocional, de mindfulness, yo creo que puede ayudar bastante bien al paciente, como por ejemplo a poder aguantar este malestar, porque en definitiva las descompensaciones van a venir, ¿ya? Y como yo siempre digo, siempre repito esta frase, uno no puede em, no puede finalmente luchar contra aquello que no conoce. Entonces hay muchas estrategias, por ejemplo, de tolerancia al malestar, por ejemplo, para que pasen las crisis, por ejemplo, en lo que es la DBT, también los ejercicios. A mí me gustan mucho los ejercicios clásicos que hace la Marshall Linehan. No sé si ubican esto, el Dearman, por ejemplo, en donde el paciente tiene que describir la situación, saber cómo expresarse asertivamente, tener estos refuerzos finalmente, tener o mantener la atención focalizada, por ejemplo. Entonces, yo honestamente te recomiendo DBT lejos. Ya yo encuentro que ayuda mucho a las pacientes y los pacientes límite. Ojo que la DBT ahora ha evolucionado también a otros trastornos. O sea, efectivamente estas buenas estrategias que ideó la Marshall Linehan, efectivamente ahora la están aplicando a pacientes, por ejemplo, con fobias sociales, a pacientes con anorexia, con bulimia, con trastornos de atracón. Entonces, yo te recomiendo esa. O sea, en definitiva, todo todas las estrategias que tiene la DBT me parecen interesantes. Yo les acabo de mandar un libro ahora, o sea, 3 cosas le acabo de mandar en el chat
Le acabo de mandar dos libros interesantísimos que probablemente les van a gustar y uno es efectivamente de DBT y la otra son la presentación del día de hoy. Están ahí, uno que se llama Integrating CBT y la tercera fuerza o la tercera ola y Treating Depression con las tres grandes líneas que están en la actualidad. Entonces, bajen esos textos, yo creo que les van a gustar. ¿Ya? Los dejé más arriba, no sé, después mandaron hartas cosas, pero están ahí como en el chat, los tiré. ¿Ya? No me acuse con las librerías y todas esas cosas, yo sé que estamos cometiendo un ilícito, pero bueno, ¿ya? No no me acuse. ¿Ya? Están más arriba No, las diapos también, pues, están más arriba las diapos, también se las dejé arriba. ¿Ya? Y también las muy van a bien. subir después, ¿o no? ¿Después dónde las suben? Sí, se van al canal de YouTube de DIPA. Ah, ya, ya. Bueno, ahí lo Ahí suben. pueden revisitar la grabación también y volver a verla. Bien, bien. Entonces, agradeciendo, ¿verdad?, la tremenda disponibilidad del profesor, del material extra que se compartió durante la sesión, la buena sincronía que hemos tenido en la jornada de hoy. Voy a Oye, dejar la grabación acá. disculpen las caídas, de verdad que como ahí se las mando de nuevo porque es que algunos Son, perdidos están diciendo dónde está, ahí está. son cosas que suceden en la televisión en vivo. Sí, pues así que bueno, esperemos, uy, de verdad que nunca me había pasado, así que parece mentira, pero es verdad, nunca me había pasado y chuta, a pesar de tener BTR, de verdad que nunca había tenido una caída tan dura. ¿Ya? Así que bueno, ahí les pido las disculpas y les mando ahora inmediatamente las diapos también, ¿vale? Y que gane el más mejor, pues no sé quién irá a ganar ahí una beca, que buen regalo, po, ¿ya? Así Sí, que está les vaya tremendo. bien. Muy bien, muy bien. Entonces, dejamos el video hasta aquí. Invitadísimos a nuestros amigos que nos van a revisitar en nuestro canal de YouTube a ver este contenido y el resto que tenemos disponible para todos y todas ustedes. Muchas gracias. Chao, que estén bien, pórtense bien, que gane el más mejor. Nos vemos en clase.